De aquí, ¿qué sucede con el exceso de nutrientes en el adipocito? Pues aquí empezamos con las primeras vías de señalización y lo que observamos es que uno de los actores principales en estas vías es el TNF. Este TNF, como comentaba hace un rato, pues va a activar sinasas. Estas sinasas a su vez van a tener efecto sobre el retículo endoplásmico cuando hay resistencia en la insulina. Es decir, cuando se fosforilan fosforilan residuos de serina y lo que nos van a ocasionar es un estrés en el retículo endoplásmico por la producción de proteínas anormales, lo que nos ocasiona una apoptosis y en la mitocondria, pues esto también ocasiona estrés oxidativo por la producción de especies reactivas de oxígeno. Y a la vez, estas mismas especies reactivas de oxígeno estimulan la producción de TNF-alfa y esto se vuelve un círculo vicioso. Un factor muy importante en todo este desarrollo es la insulina. Esta proteína o esta hormona está relacionada con ese vaivén que sucede en este proceso inflamatorio y es parte de la ingesta de los alimentos. La insulina pues actúa en todas las células y depende de su unión a su receptor específico y con eso va a ocasionar o va a hacer que una cascada de eventos celulares, de señalización celular, se lleve a cabo. Se sabe bien que estimula la fosforilación de la tirosina y eso hace que se activen los sustratos de los receptores de insulina y este evento es crucial para que se desencadene toda la señalización celular. En el caso de la resistencia a la insulina, pues lo que sucede es que se fosforila otro residuo. En el residuo acá es la tirosina y en el caso de la resistencia a la insulina es la serina. Y entonces se conoce que esto hace que se bloquee toda la cascada de señalización y que los sustratos del receptor de la insulina se degraden por ubiquitinas. Esto hace que el mantenimiento energético se mantenga en equilibrio si esto se lleva normalmente. Cuando hay un exceso, pues se pierde ese equilibrio. También se conocen otros reguladores negativos de la insulina, como son las proteínas que activan citocinas, como son la SOC1 y la SOC3, y estas inducen inflamación y además, como les comentaba, pues también promueven la degradación de los sustratos de los receptores de insulina. Este diagrama pues explica un poquito mejor. Entonces, por un lado, la insulina se une a su receptor. Al unirse a su receptor, fosforilan a estos sustratos de los receptores de insulina. Y por otro lado, cuando hay un proceso inflamatorio crónico o normal, pero ya cuando es crónico, pues esto lo que sucede es que tanto los nutrientes como las citocinas se unen a sus receptores. Estos receptores activan las sinasas. Estas sinasas, si están activadas, van a bloquear a los sustratos, a las IRS, y esto, a su vez, cuando ya están activadas las sinasas, lo que van a hacer es también inhibir o producir un mayor estrés tanto en la mitocondria como en el retículo endoplásmico. Al haber este mayor estrés, pues hay una gran producción de especies reactivas de oxígeno y esto mismo, las especies reactivas de oxígeno activan o tienen actividad sobre las sinasas y esto nuevamente vuelve a hacerse un círculo que se perpetúa. En este año, J. Smiligil acaba de publicar en Cell este artículo donde él habla de una nueva teoría que es el metaflamasoma. ¿Qué es el metaflamasoma? Pues bueno, aquí lo que comenta es que este se desencadena por el estrés del retículo endoplásmico. Como les comentaba hace un rato, este estrés es parte fundamental en la producción de especies reactivas de oxígeno y en el desenlace en la respuesta inflamatoria. Entonces, bueno, aquí, para no aburrirlos, pues lo que sucede es que no hay proteínas funcionales. Estas proteínas funcionales disparan diferentes eventos, se unen a sus receptores, van a disparar diferentes sinasas, que estas sinasas activadas pues van a activar a factores de transcripción, que su principal función es producir proteínas inflamatorias como TNF e interleucina 6. Por otro lado, se habla de este metaflamasoma que está involucrado pues también estas vías como la PKR,
los sustratos, la resistencia a la insulina y los sustratos de la resistencia a la insulina, las sinasas, los factores de transcripción, y pues esto es susceptible a patógenos, a nutrientes y a estrés. Entonces, una de las teorías que ahorita este autor propone para cómo es la producción de esta respuesta inflamatoria crónica y exacerbada en el síndrome, en la resistencia a la insulina. Por otro lado, ahí estaba un poquito más cerrado, aquí les comento cómo se unen algunas de las citocinas a sus receptores, qué vías de señalización se activan, como es el caso de la interleucina 6, STAT3, en el caso de TNF, a su receptor de TNF, que nos va a activar fosforilar NF-κB, bueno, va a desfosforilar NF-κB y va a permitir que se transloquee el núcleo. Interleucina 1 y interleucina 18 se unen a su receptor y lo mismo, y la adiponectina. Entonces aquí lo que estamos observando y lo que les comentaba hace un rato, en la insulina cuando se une a su receptor, fosforila a estos sustratos de receptor de insulina, que si en el caso de que estén altamente expresadas estas SOX, pues van a ubiquitinar a estos sustratos y van a ser degradados. Entonces, se sabe muy bien que esto, el estrés que sufre el retículo endoplásmico y la producción de especies reactivas de oxígeno por la mitocondria, pues me van a activar a esas sinasas y van a activar todo este mecanismo que se está llevando. Por acá sabemos muy bien que estos factores de transcripción, pues lo que me van a llevar, lo que van a producir, pues son citocinas proinflamatorias y metaloproteasas principalmente. Ahora bien, ¿qué sucede con la intercomunicación de los organelos? Esto es un poco ya concretando o resumiendo lo que les acabo de comentar, pues es cómo influye el cerebro, hay inflamación, esas sinasas, nuevamente las sinasas participan en la producción del estrés del retículo endoplásmico, hay producción de citocinas y adipocinas, y también en los adipocitos, que a la vez esta gran cantidad de mediadores celulares van a ocasionar que haya un estrés en el retículo endoplásmico. Por otro lado, no se sabe del todo, todavía está en desarrollo, cómo participan las citocinas y las adipocinas en el músculo, y también se ve alterado la producción de insulina cuando la cantidad de glucosa es alta y esto no se puede metabolizar por el hígado, y esto llega al cerebro y es un círculo que se sigue manteniendo en todos estos organelos, llevándonos a un estrés del retículo endoplásmico que, como veíamos, pues es parte importante en la producción de especies reactivas de oxígeno. También comentan que uno de los mecanismos importantes que participan en todos estos eventos y donde la obesidad juega un papel trascendental es la autofagia. La autofagia es una forma de degradación de proteínas que tiene la célula, es una forma natural, pero obviamente todo lo natural sale de contexto cuando hay un proceso crónico. Entonces, la autofagia se sabe que participa en el estrés que sufre el retículo endoplásmico, y lo que sucede es que esta autofagia, son dos principales las cuestiones. Hay recambio en el retículo endoplásmico y hay degradación de proteínas, lo que ocasiona que haya un buen metabolismo en el hígado, la masa muscular se mantenga, que la función de las células pancreáticas esté bien, la inflamación se mantenga controlada y la diferenciación de los hepatocitos de los adipocitos sea la adecuada. ¿Qué sucede con la obesidad? Pues la obesidad afecta todos estos momentos o todas estas situaciones, y aquí es donde se conoce, ahorita se le está dando importancia a la autofagia. Rápidamente, ¿cuáles son los mediadores celulares que más se han estudiado en todas estas enfermedades? Como ya les comentaba, TNF-alfa, interleucina beta, son citocinas y quimiosinas, y de los que más se han estudiado son TNF-alfa e interleucina 1 beta. Adipocinas, pues tenemos adiponectina, leptina y resistina. Factores de transcripción, tenemos NF-κB, YUNK, PPAR gamma, y otros, como ya le comentábamos, el estrés oxidativo, el estrés del retículo endoplásmico,
enzimas como la óxido nítrico sintasa inducible y varias moléculas de adhesión. En un artículo del 2007 ellos publican diferentes moléculas que ellos consideran que son biomarcadores, y lo interesante de este artículo es comentar que ellos buscan en la literatura y encuentran que diferentes mediadores están involucrados tanto en la adiposidad como en la resistencia a la insulina, en las enfermedades o en los eventos cardiovasculares y en el síndrome metabólico. Aquí les subrayé aquellos que están involucrados en las 4 patologías o en los 4 eventos, como son el TNF-alfa, la resistina, el ácido siálico, la disfunción endotelial, el C3, el complemento 3 y la ceruloplasmina. Más adelante les diré pues que ya se están haciendo terapias contra algunas de estos mediadores celulares. ¿Cuáles son estos eventos que a la fecha, bueno, pues como ya comentamos, ¿dónde son sintetizadas estas proteínas? Pues algunas son sintetizadas en el hígado, en los adipocitos y muy pocas en células del sistema inmune. Debido a que esta enfermedad tiene, la resistencia a la insulina tiene un gran impacto en varias enfermedades, pues a la fecha ya se han estudiado diferentes medicamentos para el tratamiento de algunas de ellas, pero pues todavía no hay datos contundentes y que verdaderamente soporten que ya sea un medicamento adecuado para restringir la resistencia a la insulina o detener la resistencia a la insulina. Algunos de ellos pues son el infliximab, que es un enfoque anti-TNF y es disminuir la producción de TNF, pero lo que se ha visto es que funciona bastante bien en ratones, pero en humanos pues se ha visto que no es del todo eficaz en resistencia a la insulina. El ácido ursodeoxicólico pues se ha utilizado ha sido exitoso en pacientes con esteatohepatitis no alcohólica. Esos son los únicos datos que se tienen claros de este medicamento. Los salicilatos, pues se considera que se han hecho investigaciones, pero se tiene que tomar con reserva todo lo que se ha encontrado de ellos porque tienen efectos secundarios si su uso es prolongado, como sangrados. Las estatinas, pues las estatinas se ha visto que reducen algunos mediadores inflamatorios como la proteína C reactiva, algunas citocinas, pero se ha visto que no mejoran la resistencia a la insulina. Y la pioglitazona y la rosiglitazona, pues comentan que se ha utilizado mucho tiempo, ha sido eficaz, pero que ya han visto que tiene efectos adversos como eventos cardiovasculares. Y otro es la antagonista del receptor de interleucina 1, y pues puede mejorar el control de la glicemia y de la resistencia a la insulina. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto que les acabo de hablar? Pues principalmente es que debido a que se han hecho estudios in vivo y in vitro, pues es evidente que en la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico participan citocinas, adipocinas, factores de transcripción, que hay alteración en el retículo endoplásmico y en la mitocondria, y que estos pues están involucrados muy importante en la resistencia a la insulina. También este concepto pues se apoya de evidencias clínicas que existen en pacientes con diabetes tipo 1 y con enfermedad de hígado graso no alcohólico, donde la resistencia a la insulina se correlaciona con un proceso de inflamación crónica de bajo grado. Como ya en la penúltima diapositiva, pues vemos que es importante explorar estrategias antiinflamatorias, pero pues todavía hay que tomarlo con mucha reserva porque es algo que está en desarrollo y que todavía no hay datos contundentes. Y pues muchas gracias.